Saludos a todos los miembros y a los visitantes. En la mañana de hoy hablaré sobre noticias que se publicaron antes de la medianoche del 20 de noviembre. Voy a comenzar naturalmente con lo que entiendo que son las noticias más virales que tienen que ver con Ucrania y con la preocupación de que la situación se convierta en una respuesta nuclear contra Ucrania, más ataques contra miembros de la OTAN. Primero que nada, para calmar esa ansiedad que la tenemos todos, donde yo me incluyo, un titular que de ser cierto causaría alguna sensación de alivio para muchos de ustedes. Dice, según el medio de noticias Reuters, que el presidente Vladimir Putin está muy dispuesto a reunirse con el presidente Donald Trump para hablar de la situación y la solución de la operación militar especial de Putin en Ucrania. Esto significa que Putin contempla no tomar una acción drástica que tenga la posibilidad de escalar a una gran guerra. Y con su paciencia de elefante va a esperar los 60 días hasta que su candidato presidencial juramente en enero del año 2025. Otra noticia publicada por el medio de noticias DW habla de un alegado plan de paz del presidente Donald Trump, donde un cuerpo militar europeo se estaría localizando a lo largo del terreno ocupado por Putin, creando una zona de seguridad donde Putin se quedaría con el territorio ya ocupado, que es más o menos un 20% de Ucrania. O sea, que este cuerpo militar de una coalición europea estaría marcando la nueva frontera de Rusia con Ucrania. En este panorama, el presidente Donald Trump no le estaría solicitando al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que envíe a los cascos azules para monitorear que el acuerdo de paz y el cese de las hostilidades se esté cumpliendo. Ahora que están más tranquilos y más relajados, continuemos con las noticias relacionadas a la guerra en Ucrania. Sobre lo anterior, que le da validez a lo que publicó el periódico Reuters, un programa de estos analistas políticos y propagandistas rusos del gobierno del Kremlin discutió el tema de qué acciones tomar contra Ucrania mientras esperan los 60 días en lo que el presidente Donald Trump juramenta. Algunos panelistas naturalmente opinaron que Rusia tiene la capacidad militar para anular los ataques en el interior de Rusia sin ningún problema durante los próximos 60 días. Y naturalmente, como es típico en estos programas de debate, hubieron participantes que opinaron que Rusia tiene que proyectar su fortaleza y conducir severos ataques contra Ucrania y los enemigos de Rusia. Otra noticia muy publicada durante el día de ayer en diferentes medios dice que la embajada de los Estados Unidos en Kiev ha sido desalojada porque después de los ataques con misiles ATACMS de los Estados Unidos hay una gran posibilidad de que la embajada sea blanco legítimo militar por un ataque vengativo de Rusia. Como las noticias no indican que el equipo de la embajada regresa a los Estados Unidos, solo podemos suponer que se han movido a una instalación subterránea. En lo relacionado al ataque con los misiles ATACMS de Estados Unidos contra un depósito de armamentos y municiones en la región de Briansk, en Rusia, lo que yo puedo ver de diferentes artículos que leí durante el día de ayer es que se mantiene la historia de que el presidente Biden dio la autorización para utilizar este armamento, donde los artículos siempre hablan que la autorización fue para ser utilizados en la zona de Kursk, para ayudar a los ucranianos a defender el territorio ruso que han invadido. O sea, que la restricción era que fuesen usados exclusivamente en el frente de batalla dentro de Kursk. Y además, que esta decisión presidencial es una reacción a que Rusia haya integrado soldados de Corea del Norte a esta guerra. Quiero hacer la aseveración que hasta el día de hoy no hay ningún comunicado de prensa de Casablanca sobre este tema, ni tampoco un comunicado de prensa del Pentágono que nos clarifique y nos informe de los detalles de esta alegada autorización presidencial para utilizar misiles ATACMS y supongo que también misiles HIMARS y bombas planeadoras en territorio ruso. Y ya que hablamos de Kursk,
Diferentes medios reportaron en el día de ayer, particularmente el medio ruso RT, que Ucrania lanzó misiles cruceros británicos tipo Storm Shadow contra blancos dentro de Kursk, en suelo ruso. Las noticias sobre qué blancos fueron destruidos por estos misiles británicos Storm Shadow hasta ahora no ha salido a la luz pública y se desconoce si también utilizaron el hermano gemelo francés de estos misiles cruceros llamado el Scalp. Así que en el día de ayer nos enteramos que misiles balísticos y misiles cruceros de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia alegadamente fueron utilizados dentro de territorio ruso. Sobre el tema que acabamos de discutir, hay que mencionar que en los medios noticiosos rusos avalan los comentarios de la personalidad estadounidense llamada Tucker Carlson, que dijo que el presidente Biden, al permitir que Ucrania utilice misiles balísticos ATACMS, ha puesto en riesgo la vida de los ciudadanos de los Estados Unidos. Tucker también criticó al presidente de la Cámara de Representantes, que es republicano, de no estar acusando al presidente Biden de poner la vida en riesgo de los ciudadanos estadounidenses y de estar cometiendo un acto anticonstitucional. Como dije anteriormente, la nueva ley de inmunidad presidencial en actos oficiales de Casa Blanca no solo le dan inmunidad al presidente, sino que también dice que no se le puede cuestionar ni preguntar al presidente los motivos de sus acciones y decisiones. Así que se preparen los republicanos cuando el señor Donald Trump esté en el poder, porque no tiene que rendirles cuentas, no tiene que informarles nada de lo que está haciendo como presidente de los Estados Unidos. Por otro lado, el periódico ruso TASS también mencionó que el mensaje de uno de los aliados de Putin en la Unión Europea y en la OTAN, que es el señor Víctor Orbán, acusó al presidente Biden de cometer un acto que significativamente aumenta el peligro de un conflicto y de una escalada que pone en peligro a los europeos. Y dijo que la victoria del presidente Trump acercará la situación a un estado de paz o por lo menos a un cese al fuego. En la reunión del G20, el presidente Xi Jinping de China, que como sabemos se ha negado durante los últimos 3 años en condenar el acto ilegal y criminal de Rusia invadiendo Ucrania, en dicha cumbre solicitó que todos los países se unan para que termine la guerra en Ucrania. Naturalmente, a favor de Rusia. Estados Unidos da a Kiev nueva ayuda de 275 millones que incluye equipo de protección nuclear. Ya casi todos sabemos que el presidente Biden va a intentar darle toda la ayuda militar posible al señor Zelensky antes de que juramente el señor Donald Trump. Como pueden ver en el titular, la frase que dice que incluye equipo de protección nuclear levanta naturalmente preocupaciones entre todos nosotros. La noticia dice en su tercer párrafo que esta ayuda incluye equipos de protección química, biológica, radiológica y nuclear. Donde cuando se habla de equipos de protección química, biológica y radiológica, sabemos naturalmente que se refiere a estos trajes de protección que se le provee a los soldados diseñados para esos tipos de escenarios de combate. Pero cuando se usa el término general de nuclear, no sabemos de qué rayo están hablando. Y por eso se eleva nuestra ansiedad cuando se dice cualquier cosa que tenga la palabra nuclear. En cuanto al otro tipo de armamento que se le va a suplir a Ucrania, tenemos municiones para morteros de 60 y 81 milímetros, drones, municiones de cañón de 155 y 105 milímetros y equipos para demoler estructuras, como por ejemplo, demoler un puente. El presidente Biden aprobó la transferencia de un nuevo tipo de mina antipersonal
a Ucrania. Otra vez, sin un comunicado de prensa oficial de Casablanca o del Pentágono, se alega que el presidente Biden aprobó el envío de este tipo de armamento antipersonal, donde inmediatamente aparecieron críticas de muchos sectores porque Estados Unidos firmó el tratado internacional que prohíbe este tipo de armamento, que fue firmado por 164 países. Así que podemos decir que Estados Unidos se retiró de dicho tratado. Yo supongo que esto es una reacción a los operativos de Rusia de construir un laberinto de campos minados en Donbass para impedir el avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania, para que no puedan recobrar su territorio, que ha sido ocupado por los rusos. Pero sin un comunicado de prensa, estoy especulando. La doctrina nuclear revisada de Rusia hace que sea imposible derrotar al ejército ruso, dice jefe del Servicio de Inteligencia Extranjero de Rusia, el SVR, que es el Servicio de Inteligencia Extranjero de Rusia y es el organismo de espionaje que lleva a cabo sus operativos con espías o con cualquier otro mecanismo fuera de las fronteras de Rusia, que significa que si usted tiene un espía ruso viviendo cerca de usted, dicho espía trabaja para este señor llamado Sergei Naryshkin. Las palabras de este señor son parte de esta propaganda y esta proyección de esta operación psicológica impulsada por Rusia de causar miedo, terror y pánico ante el poderío nuclear de Rusia. Porque lo que está diciendo es que Rusia, antes de perder cualquier guerra, utilizará su armamento nuclear. Recordemos que en esta semana ministros de Polonia, de Alemania, de Francia y de Italia se reunieron en la capital de Polonia para dar un mensaje público diciendo que no se van a dejar intimidar por la doctrina nuclear de Rusia. Estos oficiales de estos gobiernos están cansados de la propaganda de miedo que está llevando a cabo Rusia contra el Occidente. Como hablamos de esta propaganda de miedo, se alega que Rusia lanzó un misil balístico con capacidad nuclear que impactó suelo de Ucrania. Durante el día del jueves 21 de noviembre van a salir más artículos con los detalles de este incidente, donde lo único que se sabe es que impactó en una zona industrial de la ciudad de Dnipro. Yo lo interpreto que es parte de las operaciones psicológicas de terror contra Ucrania para darle un mensaje al gobierno de Zelensky y a sus aliados que Rusia puede borrar del mapa a Ucrania en cualquier momento, porque no hay defensas contra estos misiles balísticos conocidos con el nombre de ICBM. Naturalmente, este misil balístico no tenía, lo voy a repetir, no tenía una cabeza nuclear. La OTAN activa localidad antimisiles de Polonia, mientras que Varsovia aumenta la producción de municiones. Según un portal llamado Noticias de la Defensa, la OTAN está activando un sistema de defensa aérea del sistema Aegis en el norte de Polonia, y el primer ministro de Polonia, el señor Donald Tusk, anunció que Polonia iba a incrementar la producción de municiones de artillería, fundamentado en que dicha producción es necesaria por la invasión de Rusia en Ucrania. El sistema Aegis tiene el mismo propósito que el sistema Arrow de Israel, que es interceptar misiles balísticos hasta una altura de 500 metros o 310 millas. O sea, que en teoría estos misiles podrían destruir la Estación Internacional Espacial si pasa por encima de Polonia. Así que Polonia continúa sus preparativos en el caso que estén en la lista de Putin de territorios que volverán a pertenecer a Rusia. Estoy seguro que el presidente Zelensky, con el impacto de este ICBM en Dnipro, que está en el centro de Ucrania, le va a solicitar al presidente Biden que le mande una batería a Aegis para proteger no solamente a Dnipro y a Zaporizhia, sino también
a la capital de Kiev, de Ucrania. Grossi dice que Irán aceptó detener el enriquecimiento de uranio cercano a nivel militar. El director del Organismo Internacional para la Energía Atómica llamado Rafael Grossi, del cual hemos hablado en varias ocasiones, porque es la persona que constantemente está visitando la planta nuclear de Zaporizhia y la planta nuclear de Kursk, donde su último viaje fue a Irán para restaurar las inspecciones de sus plantas nucleares. Este señor aseguró durante el día de ayer que Irán aceptó detener el enriquecimiento de uranio al 60%, que es cercano al que se necesita para uso militar, pero al mismo tiempo menciona que Irán está haciendo los pasos técnicos iniciales en esa dirección, que es muy diferente a decir que Irán ya tomó todos los pasos técnicos en esa dirección. Según él, la República Islámica de Irán actuará con prudencia y con moderación con todo lo que tiene que ver con el enriquecimiento de uranio. Como la noticia indica que los inspectores de su organismo van a estar verificando este compromiso de Irán, esperemos que Israel y los Estados Unidos suspendan sus planes para atacar y eliminar todo lo que tiene que ver con el programa nuclear de Irán. Como usted y yo ya hemos visto cómo piensa Benjamín Netanyahu y las personas que están a su alrededor y dentro del Parlamento de Israel, es fácil continuar pensando que esto no es suficiente y por ende la operación militar contra las facilidades nucleares de Irán debe estar continuando su progreso. Es mi opinión muy personal que este acuerdo con el señor Grossi se va a romper tan pronto Benjamín Netanyahu y sus secuaces anexen a Gaza, a Cisjordania, ocupen el sur del Líbano y comiencen con la deportación de los palestinos y destruyan la mezquita de Al-Aqsa para construir el tercer templo de Salomón. Barco de China fue detectado en la zona donde se cortaron 2 cables submarinos. Sobre este incidente, donde 2 fibras ópticas de internet quedaron fuera de servicio, solo voy a decir que el barco a granel de nombre Ji-Pen 3 permanece detenido en el estrecho danés bajo la custodia de un buque de patrulla de la Armada de Dinamarca. Se sospecha que el buque está implicado en los daños a los 2 cables de comunicación submarinos en el mar Báltico a principios de esta semana. O sea, que es sospechoso, pero de ser sospechoso a que sea declarado culpable, si no se encuentra ninguna evidencia, hay un largo trecho. Como les he indicado antes, en las cartas marinas la localización de estos cables están bien explícitas, donde se escribe claramente cables submarinos, prohibido anclar. Ninguna de las noticias a este respecto indica cuál es el tiempo de reparación o si ya fotografiaron los daños a estos 2 cables submarinos. Sí les puedo decir que Rusia dijo que no tuvo nada que ver con este incidente. Nuevos miembros de la OTAN actualizan sus guías de preparación civil ante riesgo de guerra. Los países de Suecia y Finlandia, que son los 2 últimos miembros de la OTAN, acaban de actualizar sus guías de preparación civil para un escenario extremo en sus países, que incluye una guerra. Me recuerdo hace unos años atrás cuando Suecia actualizó su manual civil sobre una emergencia nacional que incluye una guerra. La actualización se convirtió en una noticia viral donde la comunidad conspiranoica rápido dijo que iba a ocurrir una guerra nuclear en los próximos días, porque este manual toca el tema de una guerra mundial y una guerra termonuclear e instruye que uno debe tener un refugio para sobrevivir, donde también le indica a los civiles que deben localizarse si no tienen un refugio preparado
en el área del hogar donde haya más paredes entre el exterior de la casa hasta el punto donde el ciudadano está localizado dentro de la casa, porque las paredes escudan al ciudadano de la radiación causada en un escenario nuclear. Supongo que al igual que en aquel entonces el manual se publica en todos los idiomas que se habla en el país para que toda la población se pueda preparar adecuadamente. Así que tienen una versión en inglés y deben tener otra versión en español. Y además lo ponen en el internet en formato PDF para que todo el mundo, incluyendo usted y yo, tengamos acceso a ese manual. Este manual, cuando lo vi por primera vez, tiene muchas ilustraciones y es bien sencillo. O sea, que no tiene nada técnico porque está diseñado para que hasta un niño lo entienda. Líderes del G20 alertan del rol de la inteligencia artificial en aumento de la desinformación. En la reunión del G20 llevada a cabo en Brasil, uno de los temas principales fue la inteligencia artificial, donde los líderes de estos 20 países expresaron sus preocupaciones de que la inteligencia artificial se está utilizando en campañas de propaganda por diversas entidades y grupos para esparcir desinformación y acoso de todo tipo, que incluye desde el gubernamental hasta llegar al ciudadano común y corriente. Mostraron su preocupación de la velocidad en que se propaga la desinformación y el alcance que tiene. Así que estuvieron en consenso de que las plataformas digitales tienen que ser más transparentes y más responsables y deben existir marcos legales para atender esta situación. Y naturalmente presentaron un panorama ideal donde la inteligencia artificial es solo para hacer el bien y que siempre debe incluir al ser humano y estar centrada en el ser humano. Supongo que esta última idea, que para mí es irreal, porque la inteligencia artificial no va en ese camino. Y los que crean estos sistemas de inteligencia artificial solo hablan de sustituir al ser humano y no hablan de que se tienen que limitar a ayudar al ser humano a ser más eficientes en sus tareas, sin que sea una amenaza para que el ser humano pierda su empleo. Pero usted y yo sabemos que personas como Elon Musk quieren dejar a un enorme porciento de la población desempleadas, porque un robot de Elon Musk, de China o de Japón, se mercadean para sustituir la mano de obra del ser humano. Entrenar tropas ucranianas hace a Francia un participante directo en combate, dice diplomático ruso. En la reunión del G20, donde Sergei Lavrov estaba representando al presidente Vladimir Putin, este señor amenazó al presidente de Francia diciéndole lo siguiente: que debido a que Francia está entrenando tropas ucranianas y que está hablando de permitir el uso de sus misiles Scalp en Ucrania, eso convierte a Francia en un participante directo del conflicto. O sea, que Rusia clasifica a Francia como una nación que está atacando y en guerra con Rusia. Y por ende Rusia actuará de la forma que crea conveniente. O sea que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia le está diciendo a Francia que ellos son blanco militar legítimo. Recordemos que cuando se hacen estas amenazas, no necesariamente es que Rusia lanzará sus misiles contra blancos franceses, sino que existe el temor de que Rusia sea más sutil, activando a sus agentes en Francia y en otros países europeos para que conduzcan actos de sabotaje contra intereses de Francia y que además conduzca ataques cibernéticos contra estructuras sensitivas de Francia. El Senado de los Estados Unidos rechazó bloquear las ventas militares a Israel. Los intentos de hacer cumplir un acta
de la última década del siglo XX que le prohíbe al gobierno de Estados Unidos enviar cualquier tipo de armamento a un país que esté cometiendo acciones que se interpreten como genocidio y que no permita que se entregue ayuda humanitaria a los civiles, ha sido derrotada en el Senado de los Estados Unidos. Eso significa que ambos partidos votaron contundentemente que no a la suspensión de envío de armamentos a Israel. Por lo que yo pude ver de la ponencia de uno de los senadores, culparon a Hamas de todo. Culparon a Hamas de la gran cantidad de civiles inocentes muertos y culparon a Hamas del bloqueo de ayuda humanitaria para los palestinos. O sea que el Congreso tiene una visión bien diferente a la que tienen más de 150 países del mundo, que incluye la Unión Europea. Líder de Hezbollah promete impactar el centro de Tel Aviv en venganza por la muerte del portavoz de Hezbollah de los medios en un ataque a Beirut. En su tercer discurso como líder de Hezbollah, Naim Qassem dice que el grupo terrorista Hezbollah atacará el centro de Tel Aviv en una respuesta al asesinato de su jefe de relaciones públicas con los medios llamado Mohamed Hafiz, que falleció en un ataque israelí contra un edificio en el centro de Beirut el domingo de esta semana. El ataque se llevó a cabo en el barrio Ras al-Nabah, en la parte central de la capital libanesa. Qassem dijo: Israel debe pagar un alto precio por el asesinato. Después de la amenaza del señor Qassem, un misil de Hezbollah impactó una zona de Tel Aviv en el área de Ramat Gan, dañando varios edificios y un autobús, donde 5 personas resultaron heridas. Según la noticia, el misil burló las defensas aéreas, logrando con éxito llegar a su blanco. Y el blanco era la población de Israel. Por ende, se puede catalogar como un acto terrorista, ya que el blanco no era una instalación militar. Ya se comenzó una investigación del por qué el misil no fue interceptado por los sistemas de defensa. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.